10 formas diferentes de usar el verbo quedar para hablar como un hablante nativo. Número 1. Quedarse in the reflexive form means to stay at a place, permanecer en un lugar. Por ejemplo, oye, ¿y tu amiga dónde está? No vino, se quedó en la oficina. Número 2. Quedar para el resultado de una actividad. The result to an activity, to end up being, or to turn out in a specific way. Oye, Lindsay, ¿qué te parece? ¿Cómo me quedó mi dibujo? Te quedó muy bien, está muy bonito. Número 3. Quedar bien o quedar mal para la apariencia de la ropa. For the size or the appearance of clothes. We're trying to say whether they look good or bad, or whether they are too big or too small. En este caso, el verbo quedar funciona con la misma estructura que el verbo gustar. It works the same way as the verb gustar, so the item of clothing that fits you is actually the subject in the sentence. Oye, María, ¿cómo me queda esta chamarra? Creo que te queda muy grande. 4. Para el resultado de un juego o partido. The final score for a game or a match. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó el juego? ¿Ya se acabó? Quedó 4-0. Ganó México. Número 5. Para indicar la lejanía de un lugar. To indicate how far a place is. Oye, Lindsay, ¿dónde queda el restaurante que me dijiste? ¿Está lejos de la oficina? No, no está lejos. Queda a 3 cuadras de la oficina. Número 6. Para el periodo de tiempo restante. To specify the remaining period of time. Remember not to confuse quedar with faltar. Faltar is time before an event starts, while quedar is the time left in that event. ¿Qué día es hoy? ¿Cuántos días le quedan al mes? Hoy es 28, le quedan 3 días. Número 7. Para encontrarse con los amigos. To meet with friends. This is mostly used in Spain and other countries. We don't use it very much in Mexico, but here it is. Hace mucho que no ves a tus amigas, ¿verdad? Pues sí tenía mucho sin verlas, pero quedé con ellas el viernes. Número 8. Tener algo disponible o sobrante. To have something left. Voy a hacer café. ¿Tenemos leche? Si queda un poco de leche, ¿puedes hacer café para mí también? Número 9. Resultar en una situación o condición. To result in a situation or a condition. For example, we can use it to talk about a feeling in a person. Entonces, ¿qué te pareció la obra de teatro? Quedé sorprendida. Y número 10. Para indicar un compromiso de hacer algo para alguien. When you committed to doing something for someone. Discúlpame, pero no puedo ir hoy. Ya quedé con Lindsay de ayudarle con su mudanza. Y eso es todo por hoy. If you liked it, you can click on thumbs up and subscribe. And if you really liked it, you can buy me coffee in the description. I'll see you on the next video. Hasta la próxima. Y eso es todo por hoy, pero si te gustó te recomiendo ver este otro video sobre el verbo faltar. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Da clic ahí.